Pues estamos listos. Gracias a Dios por este momento en su palabra. El día de hoy continuamos en el estudio del libro de los Hechos y vamos a ir directamente a la predicación de esta mañana, que tiene por título Pablo predica a Jesús. Esta predicación va a estar dividida en por lo menos dos partes, a lo mejor hasta tres, pero hoy la vamos a comenzar. Y comenzamos en el libro de los Hechos diciendo que el libro de los Hechos encontramos, si usted ha estado con nosotros en estos últimos meses, y lo digo para la gente que nos escucha por el internet, sabrá que hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta este capítulo 13, y nos hemos encontrado que las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él se fuera fue: ir y prediquen el Evangelio. Y cuando Él dice vayan y prediquen el Evangelio, se refiere a que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, pero debe comenzar en algún lugar. Y a donde comienza, si usted recuerda, es en Jerusalén. Y una vez que se predica el Evangelio en Jerusalén, se da el siguiente paso y se predica en Judea y en Samaria. Estas dos regiones son consideradas, vamos a decirlo así, la parte de provincia, ¿no? La otra parte de lo que es Israel. Pero después se van a ir al mundo entero. Y entonces encontramos que hay tres movimientos de la iglesia. Pero ¿cuál es el catalizador que disparó todo en Jerusalén? Fue el sermón de un hombre llamado Pedro. ¿Se acuerdan? Un hombre lleno del Espíritu Santo que un día se para y predica el Evangelio de manera poderosa, guiado por el Espíritu Santo. Y después de eso, el Evangelio se traslada a Judea, a Samaria. Y ahí, ¿cuál fue el catalizador? El catalizador que estuvo ahí presente fue otro sermón de otro hombre llamado Esteban, que Dios usó. Y ahora llegamos a la parte más lejana de la tierra y el Evangelio a los gentiles, y entramos directamente en el capítulo 13, a donde la iglesia empieza de alguna manera, por decirlo, a explotar. Y es a través de la predicación de Pablo y de Bernabé. A un principio, Pedro y Esteban nos han dado mucha ayuda para saber de qué se trata la predicación. Pero ahora vamos a escuchar a quien dicen los escritores, los comentaristas, que bien pudo haber sido, que no fue así, pero bien pudo haber sido, incluso hasta el maestro de ellos. ¿A qué me refiero? A que Pablo, si bien Pedro y Esteban eran hombres llenos del Espíritu Santo y eran preparados, Pablo desde muy joven había sido preparado en las Escrituras. Y ahora Pablo, es la primera vez que vemos que Pablo va a predicar y que se registra. Sin embargo, no es la primera predicación de Pablo, porque Pablo lleva predicando años. Predicó 3 años en Arabia, incluso llegando a Jerusalén. Después de esto predicó cuando lo enviaron fuera de la ciudad porque había causado mucho revuelo con los cristianos, agitando todo. Lo enviaron de regreso a Tarso y fue por todas partes predicando y fundando iglesias. Ahora, como les digo, esta es la primera vez que se registra en las Escrituras, que por cierto es uno de los registros del sermón de Pablo más largos. Sin embargo, dicen algunos teólogos que solamente son extractos. Y comenzamos en el versículo 13. Me voy a dar la libertad de irme un versículo atrás y de ahí partimos. Capítulo 13, versículo 13 del libro de los Hechos. Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó ahí y regresó a Jerusalén. Ahora, vamos por partes. Toda esta área es conocida también como Galacia. Ahí está Pisidia, Panfilia, y junto con otros estados forman la región de Galacia. Usted a lo mejor sabe que esto comparte con otros lugares lo que se conoce como Asia Menor.
Y cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, ¿ha escuchado la carta de los Gálatas? Se refiere a este lugar del mundo, a donde están estas ciudades de las que estamos hablando aquí, que es otra cosa que Asia Menor. Y si usted estudia, por ejemplo, hoy la geografía de estos lugares, no es otro lugar, o es más bien la región de Turquía, es de donde estamos hablando. Entonces, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, escribe a esta región, a las ciudades de toda esta área que forman la parte de Asia Menor. Pablo era de esa región. Ahí en esa región está de donde él viene, y también de donde viene este Bernabé, que es Chipre. Y ahora tenemos una nota interesante que ya la hemos tomado, pero quiero de alguna forma retomarla otra vez para sentar. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hablamos en la última ocasión que estuvimos juntos que este es Marcos, el que escribe el libro de Marcos, el Evangelio. Este Juan Marcos es el que escribe Marcos. Y existen 3 versiones de por qué dejó el viaje con Pablo y Bernabé, o por lo menos se cree que son 3 razones por las que él pudo haber dejado este viaje, porque ahí dice que los abandonó. Él dijo: ¿saben qué, muchachos? Es un gusto estar con ustedes, pero la verdad yo ya no voy, yo me regreso a mi casa. La primera que se cree es que tal vez no le gustó que Pablo estuviera a cargo, porque algunos escritores piensan que esto es cierto, porque de repente todo empieza con Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, y de repente los hechos empiezan a cambiar. Empiezas a leer más y te das cuenta que empieza a cambiar de Bernabé a Saulo a Pablo y fulano, Pablo y sutano, Pablo y perengano. Entonces, pudo haber sido que no le agradaba mucho esta idea, pero tarde o temprano Pablo iba a tomar o asumir el primer cuadro en esa forma de ponerlo. Es decir, como que no estuvo muy de acuerdo que las cosas empezaran a cambiar. Si usted estudia un poco más la vida de Pablo, se acordará que Pablo es un hombre fuerte, de carácter, y es posible que eso no le haya agradado. Como cuando te toca trabajar con alguien, ¿no? Y dices: híjole, a mí no me gusta trabajar con Oscar porque Oscar es bien enojón, ¿no? A mí me gusta trabajar con su esposa porque su esposa es bien linda, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así pudo haberle pasado a Juan Marcos. La segunda razón que se cree por la cual él dejó esto es que era posible que realmente supiera lo que le esperaba otra vez las montañas Tauro. Es decir, ese viaje que iban a hacer, había que pasar por estas montañas, un viaje traicionero, aterrador, y él realmente era una persona que no era tan resistente, no era muy seguro y probablemente se acobardó. Una tercera razón es que el romance, el amor, la emoción por la obra misionera se había acabado. Ya no estaba tan interesado en la obra. Son 3 de los pensamientos que se tienen acerca de por qué él se fue. La próxima vez que lo veamos dentro de las Escrituras, ya lo hemos dicho, vamos a ver que él es el tema de un conflicto entre Pablo y Bernabé. Pablo ya no lo quiere llevar, sin embargo Bernabé dice: sí, yo sí me lo llevo, y se lo lleva. Y Pablo dice: no, él se acobardó, él nos dejó, yo ya no me lo llevo. Y aprendimos que Satanás usa a veces esas luchas internas de inseguridades y de todo este tipo de cosas para destruirnos o para destruir la obra. Muy bien, entonces Pablo y Bernabé están solos, no tienen a nadie. Él había venido, pero se fue y ya están solos. Versículo 14. Ellos continuaron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Estando en Antioquía, en el día de descanso, fueron a la sinagoga y tomaron asiento ahí. Déjeme hacer una pausa y déjeme mostrarle el siguiente mapa. Ojalá se pueda apreciar. Aquí dice que ellos viajaron de Perge hasta Antioquía. Ahí no sé si puedan ver donde dice Perge. Y viajaron hasta Antioquía de Pisidia, allá arriba. Si se da cuenta, hay 2 lugares que dicen Antioquía. Antioquía era un nombre
ciertamente común, como cuando dices tal ciudad, no sé si usted sepa, pero por ejemplo Córdoba existe en España, en Colombia, en Argentina y aquí en México, ¿no? Entonces, solo por ponerles un ejemplo. Y entonces vemos aquí en el mapa que es muy fácil decir, continuaron su viaje de Perge, de donde ellos estaban, hasta Antioquía de Pisidia. Tuvieron que pasar por toda esa zona montañosa, que era bastante difícil. Hay un comentarista que escribe y dice, solamente Dios sabe lo que hay detrás de estas palabras, que partieron de un lugar y llegaron a este otro lugar, porque Antioquía de Pisidia tiene 1100 metros de altura en una meseta de montañas llamadas Tauro, que estaban a 160 kilómetros de Perge. Digo, tú te subes al ADO aquí en la esquina y te vas a Puebla y llegas en 3 horas, que son más o menos 180 kilómetros, pero vas en el ADO viendo una película con clima. Pero cuando te toca viajar 160 kilómetros caminando, ya hablamos de otra cosa. Y cuando tienes que subir 1100 metros del nivel del mar en montañas, ya hablamos de otra cosa, si llevas carga. Y si a eso le añades que hay una serie de peligros, déjate que te tuerzas el tobillo, que te rompas una pierna, que te vayas por el voladero, hay otra serie de peligros que ahorita vamos a ver, entonces empieza a cobrar otra forma de ver ese viaje. Este lugar está en lo que les digo que es conocido como Galacia, era una zona importante en la parte de Asia Menor, y ahí había un gran asentamiento de judíos que, como bien sabemos, había por todos lados. ¿Y por qué Pablo no predicó en Perge? Es decir, estuvieron en Perge y ahí no hay registro de que él haya predicado. Bueno, Gálatas 4, versículos 13 y 14 dice, los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. Algunos teólogos o comentaristas de la Biblia dicen que pudo haber sido algo contagioso y que por eso, aunque él anunció, no se quedó a predicar. Porque no es como ahorita que estamos unos 45, 50 minutos estudiando la palabra de Dios, nos vamos y nos vamos hasta el próximo domingo. Ellos cuando llegaban a un lugar, predicaban la palabra por horas y se quedaban días, a veces se quedaban hasta años enteros en ese lugar enseñando. Entonces él no se estacionó ahí, él continuó su viaje. Fuera lo que fuera, que no le permitió que él se quedara ahí, nos demuestra que en este viaje largo, increíble, cansado, este es un hombre que aún a pesar de estar enfermo, tenía una entereza, un coraje, como pocos. Y lo que les decía yo hace rato de las montañas Tauro, es que son montañas irregulares. Hay, dicen, 2 ríos muy traicioneros, que tienen que ser cruzados, el Cestrus y el Eurimedón, ambos ríos difíciles de cruzar. ¿Por qué menciono estos ríos? Porque aparte de todo lo que tenían que hacer, tenían que cruzar estos ríos. Y la historia dice que Alejandro el Grande, por ejemplo, cuando él quiso ir y tuvo que cruzar esos ríos con todo su ejército, al final del viaje dijo, lo más pesado fue cruzar las montañas Tauro. Especialmente por las tribus sin ley que vivían ahí. Entonces, si tú le aumentas a las famosas montañas Tauro lo difícil que son, el largo del camino, la carga, los ríos, todavía le vas a aumentar que hay ladrones ahí que están esperando a que pases para confiscar, robar, masacrar, todo lo que se cruce por ahí. Imagínate lo difícil que era el viaje. Y estando enfermo, un poquito más. Entonces Pablo, dicen los teólogos que seguramente nunca olvidó este viaje y lo recordó toda su vida, porque lo describe en 2 Corintios
capítulo 11, versículo 26, a donde él dice: he viajado de aquí para allá continuamente, he estado en peligro de los ríos. Podríamos pensar que pueden ser estos dos ríos, en peligro de ladrones. Lo que harían los habitantes de esas montañas es que se esconderían en las cuevas y cuando fueras pasando saldrían al acecho. En peligro por causas de mis compatriotas y de los que no son judíos. Y continúa diciendo, y de los que también he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares, he estado en peligro por causa de falsos hermanos, etcétera, etcétera. Y podría haber sido que la mayor parte de esto o todo ocurriera en el mismo lugar de las montañas Tauro. Como me llamó mucho la atención esto, empecé a investigar acerca de estas montañas y tú puedes ver ahora con la tecnología que tenemos, tú puedes ver por ejemplo en el Google Maps y se ven cómo son las montañas de allá de esa región del mundo, ¿no? Se ve cómo son se dice escabrosas, difíciles, y bueno, habla de una especie de heroísmo que creo que muchos de nosotros como cristianos el día de hoy, incluyéndome yo por supuesto, no tendríamos ni la menor idea de lo que está diciendo. Así que cuando él dice, estando en Antioquía en el día de descanso, fueron a la sinagoga y tomaron asiento ahí, es porque ya pasaron por algo difícil. Ahora, esto se convierte en un patrón. Cuando leemos que llegan a un lugar y buscan la sinagoga, se convierte en un patrón porque consideraban la población judía que se había dispersado por el mundo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar esto, aprendimos que llegaría a una ciudad y buscaría la sinagoga? Y si no hay una sinagoga, ¿a dónde iría? ¿Alguien se acuerda? ¿A dónde? No. ¿Alguien se acuerda? No. Lo dijimos. Porque se necesitaba por lo menos juntar 30 varones judíos para crear una sinagoga. Entonces Pablo llegaría a un lugar y si en ese lugar no encontraba una sinagoga, él iría al río más próximo. ¿Por qué? Porque los judíos, por tradición, se reunirían en el río cuando no tenían una sinagoga. Entonces, esto se convierte como en un patrón. Llego a una ciudad, busco la sinagoga, si está la sinagoga, entro ahí, me presento. ¿Por qué? Bueno, porque era una audiencia preparada. Es decir, ¿dónde más vas a encontrar una multitud de personas interesadas en las cosas religiosas? En una sinagoga. Es decir, es más fácil llegar ahí. Es una costumbre que la gente visitara y le diera el derecho a hablar a las personas que llegaban a ese lugar. Estaba yo pensando hace muchos años atrás fuimos a una iglesia, no sé si te acuerdas, allá por la estación, abajo del puente, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Y de repente el pastor había empezado la reunión y cantaban un corito, decían los hermanos, ¿verdad? Cantaban un corito y luego decía, ¿alguien tiene un testimonio? Y se paraba la hermanita y pasaba al frente y daba su testimonio de lo que le había ocurrido esa semana. Gracias, hermanita, iba y se sentaba. ¿Alguien tiene algo que decir? Y venía otra hermanita y decía, yo tengo que decir algo. Y el Señor me dice y leían y nosotros decíamos, ¿así será la reunión? ¿Y la predicación hasta cuándo? Entonces me hizo recordar un poco esa situación de que hay lugares a donde se le da el espacio. Ahora, ojo, ahorita vamos a ver por qué es que le dan el espacio a Pablo. Pero otra de las cosas por las cuales esto se convirtió en un patrón es porque estas personas eran receptivos. Porque la gente iba, es decir, Pablo y Bernabé iban a la sinagoga porque ahí estaban las personas interesadas en conocer de Dios y estaban las personas que estaban calificados en el Antiguo Testamento. Había un terreno fértil para poder decir lo que ellos querían decir.
En otras palabras, podrías asumir ciertas cosas y usar ciertas cosas como punto de partida, y sabían que inicialmente serían receptivos a lo que decían. Entenderían de lo que estamos hablando. Sin embargo, si se paraban frente a un grupo de gentiles y comenzaban a hablarles, es posible que se desconectaran rápidamente por la falta de interés, porque no sé a qué te refieres. No sé si me explico. Era más fácil hablarle a los judíos del pacto, del Antiguo Testamento, de la ley, de Moisés, de Abraham, y ellos entenderían. Pero si te paras con unos gentiles y les dices, es que Dios hizo un pacto con Israel, van a decir, ¿y a mí qué? Pues lo hizo con Israel. Entonces irían eso. Además de que Pablo siempre tuvo en su corazón predicarle a su gente. Por eso dice Romanos 10:1, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve, ¿a qué dice? A todos los judíos. Era el latir de su corazón. Y Romanos 11:1 dice, entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Y contesta, por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Es decir, en todas las épocas siempre hay un remanente de judíos creyentes. La salvación todavía se ofrece a Israel. ¿Usted ha visto las noticias últimamente que han atacado a Israel? ¿Ha visto cómo es increíble? Yo estaba leyendo que dicen que le llaman la cortina de hierro. Les avientan 100 misiles y 98 no llegan a su destino. O sea, es increíble la tecnología que tienen de defensa. Pero los que conocemos de la Biblia sabemos que Dios está con su pueblo y que les ha dado esa protección, esa ventaja, esa gracia, ese favor. A nosotros nos avientan 100 misiles y caen los 100 misiles, se lo aseguro. Versículo 15. Después de leer la ley y los escritos de los profetas, los dirigentes de la sinagoga enviaron este mensaje a Pablo y Bernabé. Hermanos, si tienen algo que decir que pueda ayudar a los que están aquí, por favor, tomen la palabra. Ahora, déjenme ponerle una pausa. Es interesante porque vemos el orden en el que seguían la reunión, vamos a decirlo así. En la sinagoga hasta el día de hoy, dicen los comentaristas, que se sigue haciendo lo mismo. El orden es el mismo. En cada sinagoga hay lectura de esos pasajes después de las oraciones que siguen al Shema, que son oraciones de ciertos libros del Antiguo Testamento, y podemos ver que ese patrón sigue hasta el día de hoy. Pero lo interesante es que se le invita a hablar a Pablo y Bernabé, que estaban ahí, que por alguna razón los dirigentes, al verlos, dijeron, estos saben, estos tienen algo. Yo me acuerdo que, no sé por qué, pero ha de ser por la panza, porque dicen que orador sin panza no es de confianza. Fui una vez a una tienda después de una reunión, salimos de la reunión y fuimos a comprar algo, y me bajo, me meto a la tienda y compro unos refrescos, y cuando me voy a salir se me queda viendo una muchacha y yo la vi que me estaba observando. Entonces la saludé, le dije hola, y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Le dije sí. No sé, yo no llevaba ninguna etiqueta que dijera pastor ni nada. Algo así le pasó a Pablo y a Bernabé. Dicen algunos teólogos que tal vez Pablo, al llegar al pueblo, al ir a la sinagoga, se ponía su vestimenta de sacerdote, se ponía su vestimenta de maestro. Acuérdense que era un ex miembro del Sanedrín.
Fuera lo que fuera, este hombre era reconocido. Y entonces van y le dicen: hermanos, si tienen algo que decir que pueda ayudar a los que están aquí, por favor tomen la palabra. Que si tenían algo que decir. Es como decirle al negro: negro, ¿quieres las maracas? Pues oye, imagínate, ¿no? Y entonces el Espíritu de Dios, que está supervisando la vida de la iglesia en los primeros años, obra a través de este hombre y empieza un despertar, empieza algo ahí que, ¿cuántos estarán de acuerdo conmigo que la mejor manera de hacer la iglesia es dejar que Dios tome el control? Porque tú y yo podemos salir y poner pancartas y ponernos aquí en este cruce que pasa mucho carro, y que cada vez que llegue un carro nos atravesemos y pongamos una lona ahí que diga: los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí estamos, y pásale, pásale, y otra vez en el semáforo. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿Será lo mejor? No lo sé. Lo que sí sé es que si el Espíritu de Dios toma el control, las cosas suceden. Mire lo que pasó unos versículos más adelante, Hechos 33, 44. Estamos en la misma historia, ¿eh? Al siguiente día de descanso, vamos a suponer que pasó una semana. ¿Cómo dice ahí? Lea conmigo. Casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. Imagínate. Casi toda la gente. Leía yo algún comentario de esto, que los judíos se pusieron de pestañas, o sea, se enojaron. Yo creo cierto recelo por ahí, ¿no? Es decir, nosotros llevamos aquí 7 años, somos 15 personas, que venga un fulano, que no sabemos quién es, que predique y que al siguiente domingo no quepa la gente aquí, que esté hasta allá afuera, pues decir: oye, pues quién es, ¿no? Cierto recelo ahí, ¿no? Llevó casi toda la ciudad, el Espíritu Santo había hecho toda la preparación, todos los detalles, el Espíritu de Dios había preparado a Pablo y a Bernabé, no había ladrón que pudiera detenerlos en el cruce de esas montañas, porque ellos tenían que estar ahí. Es así de fácil. Versículo 16. Pablo se puso de pie y tomó la palabra: israelitas y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. Los hombres de Israel son los judíos, y los que temen a Dios, ¿quiénes serán? Son los que no son judíos, pero que son prosélitos, hombres convertidos al judaísmo. O sea, le predica tanto a judíos como a gentiles. Versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, ayudó a nuestro pueblo a salir adelante mientras vivieron en Egipto y los sacó de ahí con gran poder. Ahora, aquí vemos que Pablo no es el mensaje principal de su sermón, él no es el personaje principal. Él antepone por sobre todo a Dios como el personaje principal, y lo vamos a ver en los versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, a donde habla de Dios sacó, Dios llevó, Dios destruyó, Dios dividió, Dios dio, Dios quitó, Dios resucitó, etcétera, 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 hasta el 37, al 33, etcétera, etcétera. Dios es el mensaje principal, pero también el segundo personaje principal es Jesús. Sin embargo, no lo va a mencionar hasta el versículo 23. Y ahí nos vamos a detener, ahí vamos a terminar, pero no lo va a mencionar. Si pudiéramos ponerle título al sermón de Pablo, creo que el mejor título, más que Pablo predica a Jesús, sería Dios presenta a su Hijo Jesús. Es decir, Pablo y Bernabé llegan a esta ciudad, empiezan a predicar, y cuando están predicando, lo que presentan es a Jesús. Pero es importante reconocer que el Dios de Israel es
temido, amado por el pueblo de Israel. ¿Y quién mejor que Dios mismo presente al Hijo, al Mesías? Es decir, por mucho que Pablo dijera, por mucho que Pablo se esforzara por presentar a Jesús, ¿quién mejor que lo presentara Dios mismo? Y entonces en el sermón vamos a ver tres cosas: la culminación de la historia, el cumplimiento de la profecía y el que justifica los pecados. La culminación de la historia, el cumplimiento de la profecía y el que justifica los pecados. Pablo habla de estas tres cosas. Y entonces lo que vemos es que Jesús es la culminación de la historia. Jesús es la culminación de la historia porque, te pregunto yo, sin necesidad de que tú me respondas, yo te pregunto, ¿de qué se trata la vida? Piénsalo por un segundo. ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de que tú te despiertes todas las mañanas, te laves los dientes, te bañes, te vayas a trabajar, regreses a tu casa, hagas lo mismo todos los días. De que cuando te mueras te pongamos en un cajón de pino, o si tienes dinero, pues de metal, te enterremos y digamos el siguiente. ¿De eso se trata la vida? Quiero decir, ¿eso es todo? ¿Es cierto? ¿No hay otra razón? ¿Es cierto que la historia no va a ninguna parte, que no tiene sentido, que no hay propósito? Porque si eso es cierto, si no hay Dios, si no hay propósito, entonces todo está permitido. Y si todo está permitido, somos un desastre. La historia tiene que ir a alguna parte. Los judíos sabían que la historia iba hacia un punto determinado. Y la culminación de todo esto, para ellos, de acuerdo a lo que ellos sabían, era que el Mesías vendría. Y ellos lo sabían. Todo judío sabía que el plan de la historia era este. Escuche y aprenda. Dios es un Dios que desea compañerismo y exaltación, gloria a Él. Son esas dos cosas. Dios desea compañerismo y desea gloria a Él. Por el bien del compañerismo y el bien de su gloria, creó criaturas que podían hacer estas dos cosas: tener compañerismo y darle gloria. Él creó a los hombres y deseaba que los hombres tuvieran comunión y que ellos reconocieran su gloria en el jardín. Pero ellos siguieron su propio camino, se negaron a tener compañerismo, se negaron a darle gloria a Dios. Pero Dios dijo, no me voy a conformar con eso. ¿Qué voy a hacer? Los voy a redimir. Les voy a enseñar. Por eso vino el Mesías. El Mesías reintroduciría al hombre a la comunión plena con Dios. Volvería a capacitar al hombre para darle plena gloria a Dios. Ese es el reino mesiánico que todo judío esperaba. Eso es lo que resuelve. Es hacia donde va la historia. Todo judío sabía esto y eso era lo que esperaba. Pero si no crees en Dios y si no crees que Jesús es el Mesías, entonces la historia no te lleva a ningún lado. Jesús es la culminación de la historia. En inglés, history es su historia. Esa es la definición de la historia. ¿Quién está escribiendo la historia del mundo? Los chinos, porque ahora que inventaron el coronavirus, entonces ellos... No. Es su historia. Él la está redactando. Ahora se va a culminar cuando Él regrese de nuevo, cuando Él venga de regreso en su glorioso reino y los hombres entren en comunión con Dios y le darán gloria por los siglos de los siglos. Versículo 17, lo vuelvo a leer. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, ayudó a nuestro pueblo a salir adelante mientras vivieron en Egipto y los sacó de ahí con gran poder. Aquí comienza la historia para los judíos, la elección de sus antepasados. Para el judío, escuchar de sus antepasados
era recordar a Abraham, Isaac, Jacob, José, que son los padres de ellos. Y aquí está Pablo manejando la historia y ahí comienza. El Dios que eligió. Sí sabe eso, ¿verdad? Sí conoce eso. Sí sabe que Dios es un Dios que elige, que tiene elección. Porque dentro de toda la humanidad, Dios dice, él, ella, aquel. Él elige. ¿Cómo dice la Escritura? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Eso dice la Biblia, ¿no? Se lo voy a poner en un término simple. Se llama elección soberana. Eso es lo que se llama, así se llama. Lo sacó, lo levantó, hizo lo que ningún esclavo o cautivo pudo haber hecho. Se multiplicaron rápidamente, ese es un milagro. Algo más que los esclavos no suelen hacer, escaparon, los sacó con milagros. ¿Recuerdas las plagas, el mar rojo? ¿Recuerdas todo eso? Dios ha estado controlando el destino todo el tiempo. Eligió a tus padres, le dice Pablo a la gente a la que le está enseñando. Te sacó de esa tierra y expresó su poder mientras te sacaba. Versículo 18. Tuvo paciencia con ellos durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Les voy a leer la versión Reina Valera. Y por un tiempo de 40 años, ¿cómo dice? ¿Los qué? En el desierto. Usted ama a sus hijos, ¿cierto? ¿Sabe que usted como padre, o como padre más bien todos los que somos padres, somos los únicos que podemos llegar a soportar a nuestros hijos a pesar de todo lo que son, o sean, o hagan? Porque habrá gente que no los tolere, ¿eh? Habrá gente que no los quiera, habrá gente que les caiga mal. Pero ¿qué dices? Es mi hijo, yo lo amo así. Está feíto el pobrecito, pero yo lo quiero así, ¿no? Así salió el pobrecito, ¿no? Esto solamente es para que ustedes tengan una idea de lo que significa cuando usted estudia la Biblia de una manera ya más en serio, vamos a decirlo. Usted se va a dar cuenta que hay algunos términos en la Escritura que pueden tener varios significados. Y esta expresión tuvo paciencia o lo soportó, está sustentado en la siguiente escritura. Deuteronomio 1:31. Y en el desierto, ahí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. ¿Sabes qué significa? Significa que Dios dijo, yo voy a hacer que tú llegues a ese lugar, pase lo que pase. Se rebelaron, se levantaron, se quejaron. ¿Te imaginas si nosotros como padres abandonáramos a nuestros hijos cada vez que se quejaran? Ya los hubiéramos abandonado desde cuándo, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Nos aguantamos. ¿Qué hace la mamá cuando va caminando y el niño le dice, mamá, ya me cansé? ¿La mamá no se ha cansado? Claro, lleva el mandado. ¿Y qué hace la mamá? Toma al niño y lo carga. El énfasis se pone en el hecho de que Dios no solo los toleró, sino que Dios
los cuidó como un hombre lo hace con su hijo. Y entonces ves el poder de Dios y el cuidado de Dios expresado en el movimiento de la historia en el versículo 18. Versículo 19, vamos. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Cuando llegaron a la tierra prometida, estaban varias tribus. Canaán era el nombre general de la tierra, pero ahí habitaban jebuseos, jebeseos, cananeos y muchos otros. Los filisteos y todos los feos. Ahí estaban todos esos. Esa tierra se la dio después de 7 años de estar ahí. Al final fueron derrotados y consiguieron tener la tierra. Por eso, el versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 400 años en Egipto, 40 en el desierto, son 440. Y más o menos dicen los historiadores que 7 para establecerse como nación. Ya cuando se habían establecido, no les dijo, les voy a dar reyes, no. El Señor dijo, les voy a dar jueces. Y les dio jueces hasta el profeta Samuel. Samuel fue el último. ¿Qué son estos jueces? Los jueces son hombres que fungían como libertadores. No eran reyes, no reinaban sobre la tierra, no eran presidentes, eran libertadores que se levantaban en diferentes momentos, en diferentes lugares. ¿Se acuerda de Sansón? Cuando esas tribus que ya los oprimían a tal grado que decían que ellos iban y sembraban, y cuando venía la cosecha, venían los pueblos más fuertes y se robaban toda la cosecha. Y decían, no puede ser, nosotros estuvimos trabajando y nos robaron todo. Entonces Dios levantaba un hombre, levanta a Sansón y pone orden. Y está Jefté, y está también Samuel, está Sansón, está Gedeón. Todos estos jueces fueron puestos sobre Israel para darles libertad y guiarlos en un momento. No hay alguien que gobierne. Sin embargo, el versículo 21, está hablando Pablo, Pablo es el que está hablando. El versículo 21 dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Fíjate bien, cuando Dios dice, voy a hacer tal cosa, no hay quien se interponga. Amén. Si Dios te ha dado una promesa, tómala, es tuya, no hay quien te la quite. Escucha lo que te voy a decir. Dios pone jueces. Bueno, Dios los saca de Egipto, los trae, los establece, quita a todos los demás, pone al pueblo y les dice, les voy a dar jueces. Les pone jueces. Dicen, no queremos jueces, queremos un rey. ¿Quieren un rey? Bueno, pues ahí está, Saúl, hijo de Cis. Por cierto, tenían una manera excelente de elegir los jueces. ¿Saben cómo hicieron? Dijeron, a ver, el más alto y el más guapo. Es aquel, ese va a ser nuestro rey. Así lo eligieron. Ese no era el tipo de rey que Dios quería. Dios quería un rey que obedeciera. Versículo 22. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa expresión de quitando a se puede referir a que murió en la batalla de los filisteos, o puede referirse a que le quitó el trono. Porque hay una escritura que no la tenemos ahí, que está en 1 Samuel, a donde se le recuerda a Saúl y se le dice,
no vayas a hacer tal cosa. Y parece que le dicen, hazlo. ¿Le has dicho a alguno de tus hijos, no vayas a hacer esto? Y parece que le dijiste lo contrario. Así le pasó a este hombre. Quiero que mates a las ovejas, a los animales, quiero que mates todo. Hombres, chicos, grandes, medianos, ancianos, todo. El rey, quiero que lo mates, quiero todo, no te quedes con nada. Ah, no, pues este escogió y dijo, este están bonitos, este están bien. Y al rey, ahí tenlo, ahí perdónalo. Llegó Samuel y dijo, qué loco has actuado. Por eso le quitaron el reino. Por eso lo destituyeron. Por no haber obedecido. Ahora, David, que fue el que eligió Dios. David fue acosado, perseguido por Saúl, porque sabía Saúl que Dios le había dado el trono a David. A Saúl se le dijo, tu reino no va a continuar. Y vemos cómo a pesar de la necedad del hombre, Dios continúa su historia. Es decir, él no puso rey, lo eligieron ellos, lo aceptó. No funcionó, lo quitó, trajo uno. Dios te va a dar la vuelta, te va a brincar, te va a hacer a un lado, pero Él va a llegar a donde Él quiere llegar. Amén. Ok. El Señor se buscó uno conforme a su corazón. Y dice el versículo 22, quitando les levantó un rey David, de quien también, dice, dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Podrías pensar, David no cumplió su voluntad, pero sí lo cumplió. Podrías decir, David pecó. Sí pecó. ¿Y cuál es por qué dice que cumplió la voluntad de Dios si ese hombre pecó? Escucha, porque eso es importante. David pecó, pero se arrepintió y se apartó. Era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero vio su pecado, se arrepintió y se apartó. Saúl ni siquiera reconoció su pecado y mucho menos se arrepintió. David hizo toda la voluntad de Dios. Y así llegamos al versículo 23, donde nos detendremos el día de hoy, donde dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo, cuando dice el de la sinagoga, hermano, ¿no tendrá usted algo que compartir con nosotros que nos pueda ayudar? Ah, sí, ¿cómo no? Y se levanta y empieza. Dios escogió a sus antepasados, los sacó de Egipto donde estuvieron 400 años, los llevó a la tierra de Canaán donde después de tantos años los estableció, les dio jueces y de ustedes escogieron un rey y Dios lo quitó porque no obedeció y levantó a uno que es David, que conforme a su corazón, y de él, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y aquí es a donde empieza a introducir a Cristo. Y muchos podrían pensar que Jesús sabían de él porque las profecías estaban dichas y podrían pensar que era él, pero no entendían porque ellos pensaban que Jesús vendría como un Mesías que quitaría el reino de los romanos y que su mandato, su reinado sería carnal en esta tierra, cuando no era así. De eso hemos hablado ya varias veces. Y entonces ahora presenta a Jesús, y aquí es a donde Él quiere llegar. Toda la historia transcurre y culmina en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Porque la historia no tendría sentido si no hubiera venido Jesús. Y Dios hace todo lo posible para que tengamos comunión con Él y le demos gloria a Él. Todo llegó finalmente al clímax en Jesús.
La culminación de la historia está en Jesús. Entonces, el sermón no está completo, les dije que eran 2, 3 partes, nos vamos a quedar ahí, pero espero que entendamos un poquito. El largo viaje, todo lo que pasó, llegó, lo reconocen, le dan la palabra, se levanta y empieza a predicar a Cristo. ¿Ok? Espero que no se les olvide y podamos seguir aprendiendo más de parte de Dios, de lo que tiene su palabra para nosotros. ¿Está bien? Ok, pues oremos entonces. Oremos y demos gracias. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu palabra, por darnos la oportunidad de crecer. Te pido que haya hambre y sed por ti, por tu palabra, por conocer, por, Señor, aplicarla a nuestra vida y para que podamos madurar en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque al vernos reflejados, Señor, en tu palabra, entendemos que hay muchas cosas que desconocemos, la razón por las cuales dice lo que dice, qué es lo que hay alrededor de todo ello. Y hoy te agradecemos porque poco a poco nos vas enseñando y nos vas abriendo el entendimiento.